Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, 3 temas son noticia, los vemos con titulares. El primero de ellos es noticia Venezuela. Los fake news se convierten en un arma de guerra contra el país. Les presentamos varios ejemplos en donde actores políticos y hasta gobiernos mienten a través de medios de comunicación y redes sociales. Profundizamos en ello. Segundo tema que es noticia Argentina. De investigador a investigado. Es lo que sucede con el fiscal general federal Carlos Stornelli. Desde hoy su nombre estará ligado a una denuncia por extorsión realizada por un empresario vinculado con el caso Cuadernos, entre otras cosas, una denuncia millonaria. Tercer tema que es noticia Ecuador. El presidente Lenín Moreno renuncia a su obligación constitucional como jefe de Estado y delega su responsabilidad a 4 secretarios. Nos preguntamos qué sustenta esta decisión y, por supuesto, qué implica para el desarrollo del país. Lo analizamos en Noticia Casi Comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, las autoridades desmontan un nuevo fake news protagonizado por el secretario de Estado de Puerto Rico al confirmar el presunto aterrizaje de un avión en la nación suramericana con supuesta ayuda humanitaria. La mentira quedó en evidencia este viernes y se suma a la ola de falsas noticias creadas por actores políticos de extrema derecha en lo interno, intensificada en las últimas semanas. Aquí tenemos los detalles, varios ejemplos que dan cuenta de ello. El Instituto de Aeronáutica Civil de Venezuela desmintió este viernes la campaña generada a través de las redes sociales sobre la supuesta llegada de un avión con ayuda humanitaria al país procedente de Puerto Rico. El secretario de Estado de la isla, Luis Rivera Marín, había afirmado la víspera que los insumos procedentes de su país ya estaban siendo distribuidos en Venezuela. Este viernes, Marín cambió la versión al decir que el avión no había llegado al territorio venezolano, sino que se encuentra en un punto intermedio. Hemos podido identificar algunas ventanas y a este cargamento llegó. Está llegando a quien le tiene que llegar. La realidad es que el avión que sale de Puerto Rico no va en una vía directa, es un relevo. Sobre el mismo tema de la supuesta ayuda humanitaria, representantes de la oposición, así como medios nacionales e internacionales, han aseverado que el gobierno bloqueó el puente Tienditas en la frontera con Colombia para detener el ingreso de los insumos. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, también desmintió la información. Esta es la foto que él pone desde el puente de Tienditas. Los venezolanos y colombianos que viven alrededor de ese puente saben que ese puente no se ha usado nunca. Está cerrado desde el año 2016. Ahora te voy a decir, Marco Rubio, ese puente lo construyó Venezuela, solita Venezuela. La víspera también circuló en redes sociales un video sobre el que se afirma que el diputado opositor y ejecutor del plan golpista Juan Guaidó había sido atacado con perdigones. El video corresponde a las protestas golpistas de 2017, en la que Guaidó también participó. Además, el fin de semana, los venezolanos fueron bombardeados con audios que vaticinaban la supuesta caída del gobierno e incitaban a la población a un toque de queda como estrategia de resguardo ante una inminente entrada de tropas estadounidenses por las fronteras con Colombia y Brasil. Otra falsa noticia fue el supuesto reclutamiento militar de menores de edad. La propia opositora Patricia Poleo, residenciada en Miami, desmontó la campaña emprendida por representantes de la derecha al señalar que no pudo contactar a ninguna madre, padre o representante para constatar la veracidad de la denuncia que muchos opositores daban como cierto. A esto se suman decenas de noticias falsas que tienen como objetivo generar zozobra y angustia entre los venezolanos. Dudar, revisar y contrastar es lo que aconsejan los expertos en momentos como estos, en donde intenta imponerse una operación psicológica sobre el pueblo. Así vamos con el análisis, profundizamos en este hecho
con Orlando Romero Harrington, analista internacional, experto en guerra mediática, guerra psicológica, análisis de medios y estrategia. Nos acompaña desde Barcelona, estado Anzoátegui, en Venezuela. Orlando, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Tatiana, ¿cómo estás tú? Muchísimas gracias. Hemos presentado algunos ejemplos de lo que hemos visto, podríamos que plantear en las últimas 72 horas. ¿Alguno de esos crees que logra ese impacto mediático que se está buscando, o todos en general buscan ese mantenimiento de la zozobra y de la angustia en el pueblo venezolano? Bueno, ciertamente a nivel internacional hay una intención, ¿no?, de establecer al menos la primera matriz de opinión oficial, es decir, una matriz de opinión de Estado acerca del tema de la ayuda humanitaria. Esto tiene que ver también con una diversificación de la guerra mediática. En este caso, la utilización de noticias falsas o fake news como arma principal. Digamos que hay tres maneras de hacerlo. Ahora había dos maneras de hacerlo aquí en Venezuela. La primera era utilizar algunos personajes intelectuales, políticos, artistas sobre todo, para tratar de generar, a partir de una matriz de opinión codificada y clasificada por la Agencia de Inteligencia Norteamericana, la CIA. Estas matrices de opinión eran divulgadas por personajes políticos, intelectuales y artistas, pero tenían un alcance limitado, ¿no? Muchas veces local, con algunas ramificaciones en lo internacional. Pero por vez primera se utiliza a un gobierno y a un representante de un gobierno para emitir una matriz de opinión que justifique, que ponga, no, ni siquiera que justifique, sino que ponga el tema en el tapete. Es decir, que coloque la agenda de opinión y que coloque ese tema como un recipiente en donde caben cualquier tipo de opinión o cualquier tipo de interpretación que le den los usuarios, sobre todo en la red. Entonces, estamos hablando de la inserción por vez primera de una matriz de opinión a nivel estatal y oficial sobre el tema de la ayuda humanitaria, que todos sabemos que encubre el primer intento formal de invasión por los Estados Unidos en Venezuela. Eso es lo más grave en este momento, cuando bien claro se denuncia esta operación psicológica sobre Venezuela. En general, no hablamos de un gobierno, porque esto es una situación que afecta a toda una nación, chavista, opositora, gobierno, instituciones, etcétera, etcétera. Es lo más grave eso, que pasa de algunos llamados periodistas que fungen como actores políticos y que los vemos además con esas posturas tan parcializadas, que pasa ahora a los mismos gobiernos, como el caso de Puerto Rico. Yo creo que lo grave, digamos, si hay algún tema de gravedad o si hay algún índice de gravedad, precisamente no es en Venezuela. Aquí la noticia, digamos, altera a los habituales bots y, digamos, operadores de redes que se encargan, una vez más, de colocar el tema en la opinión pública a nivel de redes, a nivel internacional, pero internamente, a nivel del pueblo venezolano, pues eso no altera a nadie. Lo que sí puede alterar, lo que sí resulta de extrema gravedad, es para Puerto Rico y para Estados Unidos, por dos cosas. Yo no sé si esto es conocido, pero el señor Rivera Marín es un señor republicano, un señor político republicano. Inclusive, el señor fue elogiado por Donald Trump en la oportunidad del huracán. Trump agradeció la gestión de Luis Rivera Marín de manera pública y notoria, aquella vez cuando lanzó papel toalé al pueblo puertorriqueño como gesto noble y gesto sentido de ayuda. El presidente de Estados Unidos llegó a un país devastado por un huracán, burlándose de un pueblo caribeño latinoamericano hermano de Venezuela, a lanzarle papel toalé a los puertorriqueños. El señor Luis Rivera Marín era el acólito de Donald Trump, fue felicitado y es más, leo textualmente: ha sido una situación increíble y difícil, dijo Donald Trump, pero luchamos y estamos ganando esto de forma grande. Quiero agradecerte a ti, a Luis, y a todos. Quiero agradecerles a ustedes y a la gente de Puerto Rico. Respaldamos a Puerto Rico y lo estamos ayudando a reconstruir más fuerte y mejor que nunca, dijo Trump en una conferencia con este señor al lado. Y este señor, hoy, un republicano que además tiene en su haber ser el director ejecutivo de la compañía de turismo de Puerto Rico, la cual maneja un presupuesto de más de $100 millones durante toda la carrera, es decir, que también controla el turismo en Puerto Rico, controla la industria del turismo y está recabando todos los dólares que genera el turismo en Puerto Rico para su beneficio. Además, este señor tiene la cachaza, como decimos aquí en Venezuela,
de sumarse a una guerra psicológica, una guerra que intenta ser psicológica, que intenta quebrar y desmoralizar a los venezolanos, sobre todo a los soldados venezolanos, pero que fracasa estrepitosamente contra la fortaleza y la dignidad de un pueblo politizado y un pueblo consciente con una gran perspectiva social y latinoamericana de lo que debe ser el futuro y lo que significa la soberanía y la dignidad patriota de nuestro país. Orlando, me hablas de los gobiernos y ahí está evidentemente una mirada política que bien nos ayuda a entender de dónde sale este fake news. Pero la otra pregunta viene desde la otra orilla y son los medios de comunicación y algunas redes sociales a través de grupos que se habían consolidado como serios y reitero también algunas corporaciones mediáticas que se prestan para esto. ¿No les importa su credibilidad? ¿No les importa nada de lo que hayan construido probablemente en los últimos años intentando generar su papel de credibilidad? Fíjate que allí tenemos una bifurcación de esa idea, Tatiana, y es muy interesante. Por 20 años, por más de 20 años, CNN ha sido el enemigo, uno de los enemigos principales a nivel mediático y colaborador y participante de primera mano en la guerra mediática contra Venezuela. Su staff de reporteros han sido catalogados hoy por los venezolanos como enemigos declarados a nivel mediático. Todo el mundo lo conoce. Ahí tenemos a Patricia Yaniot y tenemos a otra serie de reporteros, los cuales no recuerdo. Sin embargo, CNN es la cadena de noticias norteamericana que se ha encargado de destruir la credibilidad de este señor. ¿Por qué? Porque ahí hay un problema interno entre CNN y Donald Trump, que es un problema, digamos, periférico de los Estados Unidos a nivel mediático e incluso a nivel político. Te digo algo, lo que pasa es que quedaron tan en evidencia, CNN quedó tan en evidencia que no tuvo nada más que hacer que tratar de resolver el asunto que ellos mismos crearon. Sí, pero sin embargo CNN ha tomado una postura, digamos, crítica frente a los intentos de guerra de Donald Trump, y lo puedes ver en las redes sociales. Muchas de las personas más, digamos, más alteradas, más en un estado emocional muy alterado, lo que aquí llamamos disociación psicótica, la que tenemos con varios pobladores de nuestro país sometidos a una guerra psicológica por más de 20 años, en este momento están atacando a la cadena CNN cuando antes era su referente. Entonces estamos hablando también de un problema mediático, un problema político que es inherente a Estados Unidos y que se ve reflejado ahora en este señor. Yo creo que este señor jamás pensó que una cadena como CNN y que algunos medios norteamericanos le cayeran encima y destruyeran la poca credibilidad que tenía. Porque no nos engañemos y tampoco seamos inocentes. Este señor es el caballo de Donald Trump en Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico tiene que saberlo. Es el alfil de Donald Trump a nivel político en Puerto Rico y probablemente sea designado por Donald Trump a dedo, como designó a Guaidó, el próximo gobernador de Puerto Rico. Gracias a Dios que ha pasado esto, que ha cometido este gravísimo error y ha quedado desenmascarado delante del pueblo venezolano y sobre todo a nivel mundial. Y hoy tenemos un político con la carrera destrozada, un fake news destrozado también por las agencias de inteligencia, por las agencias navales, por las agencias aeronáuticas y sobre todo por los políticos revolucionarios de Venezuela. Y tenemos también la primera inserción estatal de fake news contra Venezuela. Ahora, esto es lo último, pero se han registrado otros hechos. Déjame preguntarte desde esa misma perspectiva de la sociedad venezolana, ¿qué intentaba generarse? Aunque ya se había hecho y para la gran mayoría de los venezolanos era claro que no era cierto. El asunto del reclutamiento de los menores de edad por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. He visto prensa, hemos escuchado a otros analistas, dicen que esto no es nuevo, que viene de antes, particularmente en épocas pre- y postelectorales. Sin embargo, no deja de ser grave porque genera alerta entre la propia comunidad educativa. Sí, esto no es nuevo, como bien dices tú y como bien dicen los otros analistas, pero tiene su origen en un elemento básico de la personalidad humana, que son los niños, son los hijos. Recordemos que en los años del comandante Chávez se estableció una matriz de opinión muy severa y a la vez muy intimidante contra los venezolanos sobre un presunto robo de los niños venezolanos y se enviaban a otros países. Esto tiene la referencia inmediata con lo que pasó en Cuba con la Operación Peter Pan. Entonces, digamos, esa matriz de opinión que se intentó establecer en Venezuela quedó obviamente demostrado que era una mentira. Pero esa matriz, ese complejo conceptual que se maneja dentro del discurso opositor quedó allí. Ahora bien,
La recluta, como se conoce aquí en Venezuela, el servicio militar obligatorio, quedó demolido por el comandante Chávez al iniciar su gobierno. Nosotros tenemos más de 20 años sin saber qué es recluta, sin saber qué es el servicio militar obligatorio, lo cual, digamos, un signo de los gobiernos neoliberales. Es, digamos, el principal elemento del gobierno neoliberal para someter a la juventud. Entonces, resulta tragicómico que en este momento de la política internacional, con la evolución que ha tenido la sociedad venezolana, se intente, digamos, acusar a las Fuerzas Armadas venezolanas de reclutar una matriz de opinión, una fake news, nuevo, estandarizar dentro de la comunicación venezolana, y pareciera también que los analistas de la CIA que están aquí en Venezuela y los analistas de la CIA que han trabajado bajo los laboratorios psicológicos y bajo las OPSI a través de todo este tiempo, no terminan de entender la idiosincrasia venezolana. No. El perfil del venezolano. Hay demasiado de una formulación de matrices de opinión o de una formulación de agendas de opinión que quieren introducir dentro del pueblo venezolano para, todos sabemos, tratar de desmoralizar, confundir e inmovilizar al pueblo venezolano, pero se estrellan con la realidad. Se estrellan con la realidad de una sociedad y de un pueblo que, como te dije, eternamente politizado por el comandante Chávez y hoy guiado hacia el éxito de la soberanía, la dignidad y la independencia por el presidente Nicolás Maduro, digamos, fracasan esas matrices de opinión. Quizás esas matrices de opinión puedan tener algún suceso o puedan incluso ser utilizadas por el gobierno norteamericano y por sus acólitos latinoamericanos para tratar de justificar una invasión armada. Eso es lo más preocupante de todo y eso es lo que pasa, digamos, eso es lo que nos concierne a nosotros como venezolanos, debatir e informar a nuestro pueblo. Sin Quizás duda, estos fake news no son internos, son externos. Por supuesto, esto viene de fuera en su gran mayoría. Algunos sí los hemos visto porque los firman algunos actores, de hecho algunos referentes políticos en algunos estados de Venezuela, pero la mayoría de ellos vienen desde el exterior. Me queda algo por preguntarte a propósito del laboratorio. En este momento, para entenderlo, ¿es Venezuela un laboratorio, digamos, de estas experiencias del fake news ahora a través de estas derivaciones, o es ya un hecho consumado lo que se da en Venezuela? Mira, Venezuela es un terreno de batalla. Venezuela es un terreno de guerra desde hace 20 años. Los venezolanos hemos, digamos, accedido a fake news, a falsas informaciones, a manipulaciones, a desviaciones de la verdad, e incluso a noticias producidas desde hace 20 años, desde que llegó el comandante Chávez. Quizás por eso sea nuestra resistencia conceptual, cognitiva, sentimental, emocional al tema informativo, ¿no? Pero si bien es cierto que las fake news y el uso de algunos medios específicos para divulgarlas, llámese WhatsApp, se ha convertido en la principal arma, la principal, digamos, la principal referencia para elaborar estrategias comunicacionales de nivel masivo. Recordemos lo que pasó con Macri en Argentina, recordemos lo que está pasando con el señor Bolsonaro en Brasil. Han llegado al poder utilizando solamente WhatsApp. Estos presidentes, digamos, y algunos que se avisoran, también en Vox, en España, están utilizando el medio WhatsApp por ser un medio sin censura, íntimo, de carácter confiable y de carácter cálido. Están utilizando este medio para divulgar cualquier cosa que se les ocurra, sin censura, sin ley y sin apego ninguno a la verdad. Por ahí había una encuesta que decía que el señor Donald Trump, que es el pionero en el uso de este recurso, de 100 palabras, 73 son mentiras. Estamos hablando de la magnificación y la sacralización de las fake news como elemento político contemporáneo. Lamentablemente en Venezuela no va a pasar. En Venezuela ya tenemos un pueblo, repito, y no me cansaré de repetirlo, politizado, con una perspectiva social, con una conciencia del otro, de la otredad, ¿no? Que le permite abordar la información de una manera incluso jocosa. Porque realmente lo que pasa en Venezuela es que estas informaciones llegan al público, llegan a tu teléfono, llegan por cualquier medio y lo que te provocan es risa, lo que provocan es burla. El sentido del humor del venezolano va a vencer este tipo de informaciones, porque solamente con humor se puede abordar un tipo de información como esta. La dignidad, la capacidad de lucha, la resistencia y la salida a la calle que tiene que hacer cualquier chavista
enfrentando estos intentos de invasión está allí. La capacidad de lucha y resistencia está allí de cualquier venezolano. Simplemente lo que está pasando en este momento a nivel informativo es tragicómico, es patético lo que está pasando en este momento y no me queda más, Tatiana, que recomendarle al señor impresentable de Puerto Rico que por favor la próxima vez que vaya a emitir una información recuerde que está representando a Donald Trump, el presidente más odiado del planeta, y que los enemigos internos de Donald Trump dentro de Estados Unidos, llámese medios de comunicación, dueños de medios de comunicación y políticos, van a ir por él, van a luchar contra él, contra su mentira. Yo le agradezco a este señor que por favor respete la soberanía de Venezuela, respete la dignidad y la inteligencia de los venezolanos y se abstenga de comentar de alguna manera u otra información sobre Venezuela, porque lo que está haciendo es el ridículo, Tatiana. Y que por ahora trate de salir de esa trampa que él mismo ha montado al gobierno de Puerto Rico, no evidentemente al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos, porque bien enredado que sí está. Muchas gracias, Orlando, por este análisis para Es Noticia de Telesur. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De regreso con ustedes a la mesa para compartir más información. Antes de verla, lo que planteábamos en el informe, que es una recomendación de los expertos de analistas como el que ustedes veían, Orlando, cuando se llega a esa información, cuando llega a nuestros celulares, a través del Twitter, a través de WhatsApp, otro tipo de redes sociales, hay que dudar, hay que revisar, hay que contrastar. Son 3 claves para evitar que esa información se convierta en una operación psicológica contra nosotros mismos, contra cada uno de los individuos que hace uso precisamente de esas redes sociales. La información que tenemos aquí es algo que se ha registrado durante esta jornada, porque mientras esto pasaba, las movilizaciones invisibilizadas por fuera son una realidad aquí en Venezuela. Chavismo se moviliza en el interior de Venezuela contra amenaza de intervención. Las movilizaciones en respaldo al presidente Maduro en defensa de la revolución bolivariana continúan por todos los estados del país suramericano. Este viernes, el titular de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, visitó el estado costero de Vargas y el insular Nueva Esparta. Allí reiteró el llamado a la paz en la nación frente a la amenaza de agresión militar que ha expresado el gobierno de los Estados Unidos. Fotografías, además, que dan cuenta de una masiva movilización, esta es del estado Vargas, en la costa del país. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Argentina. De investigador a investigado. Es lo que sucede en estos momentos con el fiscal federal Carlos Stornelli. Desde hoy, su nombre está ligado a una denuncia multimillonaria por una extorsión realizada por un empresario vinculado con el caso conocido como Cuadernos. Vamos a explicarlo, vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. De la capital abre una investigación en contra del fiscal federal Carlos Stornelli. El fiscal es conocido por ser quien lleva él mismo el proceso del llamado casos Cuadernos de la corrupción. Aquí tenemos los detalles. Alejo Ramos Padilla, juez federal de la ciudad de Dolores, en la provincia de Buenos Aires, imputó al fiscal federal Carlos Stornelli por estar presuntamente detrás de la extorsión por $300.000 a un empresario mencionado en los llamados Cuadernos de la corrupción. El juez Ramos Padilla abre la investigación luego de la denuncia del empresario Pedro Echevez, quien entregó al tribunal una serie de grabaciones, fotos y filmaciones donde se evidencia que el abogado Marcelo D'Alessio habría actuado como operador del fiscal Stornelli. D'Alessio se habría presentado como funcionario de la DEA para exigirle la cuantiosa suma de dinero a cambio de suavizarle una supuesta acusación preparada por Stornelli en la causa de los Cuadernos y evitar así su detención. Según cuenta el empresario en su denuncia, la extorsión se habría concretado en un balneario en Buenos Aires, donde hubo una triple reunión. En una mesa estaban el abogado Marcelo D'Alessio, con el fiscal Stornelli y en la otra el empresario denunciante. Fue entonces cuando D'Alessio se sentó en su mesa para pedirle los $300.000.
El juez de la causa, quien ya imputó también a Marcelo D'Alessio, realizó la víspera un allanamiento en su propiedad. D'Alessio argumenta que en ningún momento se trató de una extorsión, sino de una técnica para ayudar al fiscal Stornelli a conocer la verdad. Sin embargo, D'Alessio ya habría recibido por adelantado al menos $9.000 por la extorsión. Billetes que fueron registrados, fotografiados y recogidos en una filmación. Estas pruebas echan por tierra la justificación de D'Alessio. Solo falta demostrar su vínculo con el fiscal Carlos Stornelli. El caso de las fotocopias de los cuadernos, llevada por el fiscal Carlos Stornelli, se basa en una supuesta lista de sobornos anotados en un cuaderno del cual solo existirían copias. Sin embargo, nunca han sido exhibidas. Una causa sin prueba, en la cual se ha intentado involucrar a la expresidenta Cristina Fernández. Entre los empresarios investigados en este proceso se encuentran Franco y Gianfranco Macri, padre y hermano del presidente Mauricio Macri. Ahí están los hechos, vamos a ver qué pasa en el país político en Argentina después de este tremendo escándalo que sacude las altas esferas del sistema judicial argentino. Edgardo Esteban de esto nos amplía. Hola Edgardo, muy buenas noches. Tatiana, un gusto saludarte, saludar a toda la audiencia de Telesur y sin duda que el fiscal Carlos Stornelli junto al juez Claudio Bonadío son los hombres más poderosos de la justicia de la República Argentina. Esta alianza con las corporaciones mediáticas, con el gobierno de Mauricio Macri, esta persecución no solamente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se ha intensificado estos últimos días en vísperas de lo que significan las elecciones presidenciales de octubre y las encuestas, cómo la están apoyando y acompañando por parte de la población, sino también en lo que significó la detención de empresarios, de los funcionarios del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner por denuncias de corrupción que el propio Carlos Stornelli viene realizando y también, como bien escuchábamos hace instante, de empresarios. Pero lo cierto es que Stornelli, este hombre, el hombre más poderoso de la justicia, un hombre político que tuvo cargos de funcionario durante la gestión de Carlos Saúl Menem y que de alguna forma marca también en lo que fue la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, en su momento como funcionario de la política y del Estado argentino, hoy vuelve a tener esta visibilización por parte de la denuncia, no en los medios, porque los medios de las corporaciones mediáticas lo están victimizando diciendo que hay una campaña en su contra o directamente, como algunos de los diarios importantes de Argentina de la derecha, lo están ignorando como noticia esta situación de Carlos Stornelli. Y lo cierto es que hay un juez como Alejo Ramos Padilla que está investigando, que recibió 200 horas de audios, videos, WhatsApp, de información concreta que se ve no solamente a Carlos Stornelli, sino a este señor Pedro Marcelo D'Alessio, un hombre que está ligado a la DEA de los Estados Unidos en la región, un hombre que también tiene contactos con el gobierno de Mauricio Macri, que también es operador político y jurídico justamente de Carlos Stornelli, que también lo reconoció en el día de hoy, y es el que se ve en los videos recibiendo, presionando y extorsionando. Y este empresario, Pedro Echevet, está denunciando también las amenazas, no solamente a su persona, hacia sus familias, a sus hijos, dando el número de las patentes de los autos, cómo se mueve, cómo se visten, dónde viven. Y de esa perspectiva, esta situación mafiosa que viene de este sector, que quería sacarle $300.000, y él mismo decía hoy en declaraciones que es un simple empresario, que tiene un campo, que tampoco es multimillonario y que no entiende por qué lo querían implicar en esta lista de los empresarios que supuestamente pagaron sobornos para las obras públicas durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Realmente una situación compleja, difícil, que no se sabe cómo va a salir Carlos Stornelli, porque ahora tiene que dar explicaciones que no sabe cómo darlas, porque no es que son trascendidos o versiones. Hay evidencia concreta a partir de los videos, las fotografías y los mensajes de WhatsApp de que Carlos Stornelli tiene una vinculación directa, porque él también lo reconoció, con Marcelo D'Alessio, este hombre político que está en todos los programas de televisión de las corporaciones mediáticas hablando y cuestionando justamente todo lo que fue la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, denunciando la corrupción en la era del kirchnerismo, y que ahora tiene que dar explicaciones concretas también de estos supuestos sobornos que recibió y que de alguna forma estén evidenciados a partir de la investigación que está realizando el juez federal de la ciudad de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Realmente mucha expectativa y esto recién empieza. Hay que ver cómo se da la explicación o cómo buscarán seguramente tapar por parte del gobierno de Mauricio Macri y de las corporaciones mediáticas estas denuncias que están realmente marcando la evidencia de la corrupción también que hay en ese sector, que quiere culpar y quiere desprestigiar y quiere meter en la cárcel a Cristina Fernández de Kirchner en vísperas de un año electoral.
Ahí está la situación. Vamos de inmediato con el análisis. Gracias, Edgardo, por sumarla para ir entonces a la profundización del asunto. Edgardo, buenas noches, buen fin de semana. Para el análisis nos acompaña Héctor Bernardo, profesor de la Universidad de La Plata, periodista, escritor, con nosotros precisamente desde La Plata. Profesor Bernardo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. ¿Cómo está? Muchas gracias. Profesor Bernardo, ¿hay un caso real después de todas estas horas de grabaciones de audio y de video que involucran al fiscal federal Stornelli? Sí, sin duda hay un caso porque se ve claramente en los videos, en los mensajes de WhatsApp, en las llamadas que han sido interceptadas. Lo que más evidencia es la extorsión que este hombre que trabaja codo a codo con Stornelli estaba haciendo a este empresario del campo, que es un pequeño empresario, para amenazándolo, para sacarlo de esta supuesta lista de gente que está siendo investigada por los cuadernos. Así se ha construido también esta lista fantasiosa que intenta extorsionar a empresarios diciendo, en algunos casos pidiéndole dinero y en otros casos diciéndole que tienen que culpar a la expresidenta Cristina para salir libres de esta situación. Realmente vemos un modus operandi que es el de un grupo mafioso que se ha apoderado del Poder Judicial en Argentina para extorsionar, como decía recién, a los empresarios y tratar de perseguir políticamente a los disidentes políticos, principalmente a la expresidenta, que es la principal candidata para las elecciones de octubre y que cada día crece más en las encuestas, no solo por lo que hizo bien durante su gobierno, sino por todo lo que está haciendo mal el gobierno de Macri, que es mucho, y la lista cada vez se agranda más. Profesor Bernardo, de esta misma situación, ¿cómo entender la postura política de Carlos Stornelli? Porque él dice que esto es todo un montaje político y judicial en su contra, pero si él es parte del Poder Judicial, ¿de dónde saldría entonces, si es que realmente existe? A ver si uno logra entender lo que él ha dicho, porque esa es parte de su defensa de hoy. Realmente es una defensa que no tiene ni pies ni cabezas. Él, que es un hombre del poder, él que ha construido una imagen vinculada al Departamento de Estado norteamericano, vinculado a la Embajada de Estados Unidos, vinculado muy estrechamente al gobierno de Mauricio Macri, siendo el principal perseguidor de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, vinculado él estrechamente a los medios, a los grandes medios de comunicación. Ahora dice que esto es un armado. Los medios de comunicación están de su lado, los medios hegemónicos, tratando de lavarle la cara. No sería de extrañar que entre domingos y lunes estalle otro escándalo para tratar de tapar esto que es muy grave, que tiene que ver con este pedido de coimas a empresarios, con el rol clave de Stornelli en este pedido de coimas. En los mensajes de D'Alessio, que es quien hace el pedido concreto de los $300.000, hay información que solo podía tener él estando en contacto con Stornelli. Solo podía tener esa información estando codo a codo con el fiscal, sabiendo los detalles mínimos de la causa, sabiendo cada palabra, cada escucha que había en esa causa, y eso demuestra que D'Alessio y Stornelli trabajaban en equipo, y como el propio D'Alessio admitió, era una práctica cotidiana aparentemente la de Stornelli de pedirle a algunos empresarios para que no aparezcan en esta supuesta lista dinero en coima, que obviamente nunca tomaba él directamente, sino que iba por otras vías, por sus operadores, como el propio Marcelo D'Alessio. ¿Qué efecto tendrá sobre el propio caso de los cuadernos, en el que, bien recuerda usted, profesor, y nuestro corresponsal Edgardo Esteban, intentan vincular a la expresidenta Cristina Fernández? ¿Qué efecto cree usted que va a tener esto? Esperemos que tenga el efecto que corresponde, que esta causa, que es un invento, que es una ficción, que realmente pertenece más a las mentes de la literatura y de las
novelas o las series que pasan en algunos canales de televisión, esa serie de suspenso, esta causa se derrumbe totalmente porque no tiene el mínimo sentido. Estas fotocopias de esos supuestos cuadernos con coimas pagando para verse favorecidos con la obra pública, cuando son los mismos empresarios que vienen trabajando con la obra pública desde la década del 70 o antes. Entonces justo ahora se les pide coima, pero durante 50 años trabajaron libremente. Es todo muy raro, y realmente entre esos empresarios está el padre del propio presidente, que no está ni imputado ni mucho menos. Entonces, esta causa, que es realmente una ficción, debería derrumbarse, pero detrás está el poder de los grupos hegemónicos, de los grupos mediáticos como Clarín, como La Nación. Como bien señaló hoy la diputada Florencia Saintud, Clarín y La Nación rápidamente salieron a tratar de maquillar esta situación, a tratar de esconder lo que estaba pasando con Stornelli, a ponerle el foco en otro lado, no hablar del tema, y cuando no les quedó otra, a victimizarlo, tratándolo como si fuera un héroe al que está siendo perseguido por un poder que en realidad tiene él en sus propias manos. Lamentablemente, los grupos hegemónicos van a tratar de desviar la atención de la gente, de construir una realidad paralela a la que estamos viendo, pero las pruebas son muy contundentes. O de satanizar, como ya también hemos conocido en otros casos, al juez federal. Se trata de Alejo Ramos Padilla, juez federal de la ciudad de Dolores, que está ubicada precisamente en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué tendrá que pasar por la propia seguridad de un juez que comienza este proceso de investigación y que tiene tanto material sustancial en sus manos? Sin dudas, va a recibir todo tipo de presiones, todo tipo de amenazas. Se está involucrando en una investigación que va al nudo del poder, a un hombre que, como decía recién, es parte de este armado para la persecución mediática y judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, es parte de esta estructura que armó el propio presidente Macri y sus asesores para tener el poder judicial en sus manos, y que responden directamente a la Embajada de Estados Unidos y al Departamento de Estado. El propio D'Alessio se autonombraba funcionario de la DEA, o se presentaba como funcionario de la DEA en distintos lugares, y él en algunos de sus mensajes, de estos que han sido capturados y que son parte de las pruebas, también dice que trabajó como informante de la Embajada de Estados Unidos. Así que ahí vemos también ese vínculo estrecho entre la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado, el gobierno de Mauricio Macri, el Poder Judicial argentino y la persecución a los opositores políticos y la extorsión a los empresarios argentinos. Un breve comentario para despedirlo. Si decía tanto, llama la atención que lo diga tan abiertamente. Este hombre de confianza de Stornelli realmente llama la atención, porque dice tanto de tener tantos cargos, la embajada, la DEA, unos y otros. Uno dice, bueno, o sea, ¿dónde queda su discrecionalidad para tantos cargos tan importantes? Lo que uno cree es que se sienten impunes, y que por eso se les va la boca, vanagloriándose de todo lo que creen que han logrado hasta ahora. Esa impunidad los pone en ese lugar y dicen descaradamente, o se sientan a pedir descaradamente el $300.000 sin que les tiemble la mano ni la boca. Muchas gracias, profesor Bernardo, por ese análisis. Un placer como siempre. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Vamos a revisar a manera de síntesis la información que llevamos para hacerle seguimiento de manera permanente en nuestra multiplataforma. Investigan a fiscal argentino por soborno. En caso Cuadernos aparece la fotografía, detalladamente lo sucedido. Se trata del fiscal argentino Carlos Stornelli, que es investigado por extorsión a un empresario en la causa de los Cuadernos. El caso de los Cuadernos en la Argentina se refiere a esta investigación por un presunto pago de sobornos basado en fotocopias de unos archivos de un chofer de Roberto Barata, exfuncionario del Ministerio de Planificación, en los cuales supuestamente el empleado, que lleva por nombre Oscar Centeno, habría anotado el traslado del dinero. Así se arma ese caso. Y ahí lo tienen ustedes en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Y así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Ecuador.
El presidente Lenín Moreno renuncia a su obligación constitucional como jefe de Estado y delega su responsabilidad a 4 secretarios. Nos preguntamos lo siguiente: ¿qué sustenta esta decisión y qué implica para el desarrollo del país esta misma decisión? Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Ecuador, el presidente de esta nación, Lenín Moreno, replantea la institucionalidad del Estado a través de un decreto ejecutivo. Delega sus funciones administrativas y políticas y define las atribuciones de nuevos gabinetes sectoriales. Detalles a continuación. Pese a darse a conocer la noticia este viernes, fue el pasado martes que entró en vigencia el decreto número 660, declarado por el Ejecutivo Nacional. Un decreto que convoca a una reestructuración institucional y divide las funciones del Ejecutivo, a través del cual se establecen un gabinete estratégico para la dirección del gobierno, 4 gabinetes sectoriales encargados de los compromisos presidenciales en cada sector, junto a otros espacios de coordinación y seguimiento, que incluyen un gabinete de gobernabilidad y gestión pública. El documento además señala que es el presidente el encargado de delegar a los funcionarios que presidirán cada gabinete, los cuales ya han sido designados por Lenín Moreno. Se trata de Juan Sebastián Roldán, quien ejerce la vicepresidencia con menos de 2 meses en el cargo; Andrés Michelena, actual secretario general de Comunicación de la Presidencia; María Paula Romo, ministra del Interior; y José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia. Tras delegar las responsabilidades administrativas y políticas de la presidencia, se desplaza al artículo 141 de la Constitución del país, el cual detalla las responsabilidades del Ejecutivo. Vamos a continuar con la información, por eso nos vamos hasta Quito, hasta la capital ecuatoriana, con nuestro corresponsal Cristian Salas y con reacciones. Cristian, buenas noches, adelante. Buenas noches, Tatiana, saludos desde la capital de la República. Efectivamente, bueno, las reacciones no se han hecho esperar, especialmente a través de las redes sociales, en donde varios ciudadanos han sido extremadamente críticos con esta disposición del decreto ejecutivo emitido por el presidente Lenín Moreno. La gran pregunta que se hacen a través de las redes sociales es: ¿cuáles serán las funciones que entonces estará asumiendo el mandatario si está delegando su rol principalmente a cada uno de los funcionarios y colaboradores directos? O una de las reacciones que no se hizo esperar, inmediatamente emitido este decreto ejecutivo, fue la del expresidente Rafael Correa, quien a través de su cuenta Twitter manifestaba, y lo cito literalmente, Tatiana: esto es inadmisible. Si está incapacitado para gobernar, que llame a la muerte cruzada, pero no siga destruyendo la patria. ¿Para qué aceptó ser candidato este farsante? Nos engañó a todos. La patria siempre le importó un bledo, es lo que señala entre comillas el economista Rafael Correa, presidente del Ecuador en el periodo anterior. Además cita en la parte de abajo, junto con este tuit: Lenín Moreno renuncia normativamente a su obligación constitucional de jefe de Estado. Su responsabilidad será administrada por los secretarios y crea un gabinete estratégico para la dirección del gobierno. Esto es lo que escribió el expresidente Rafael Correa en su cuenta, como ya lo decíamos, una vez que se emitió el decreto, y hace pocas horas también redactaba también a través de la cuenta Twitter: la incompetencia e irresponsabilidad de Moreno está llevando al país al desastre. Los ecuatorianos no merecemos esto. Es urgente la revocatoria del mandato antes de que acabe de aniquilar a la patria. Señala con un hashtag: revocatoria Moreno ya. Y esta postura es la que mantienen también gran cantidad de ciudadanos, quienes están emprendiendo ya una campaña de revocatoria luego de conocerse esta disposición ejecutiva del presidente Lenín Moreno. Pero también existe un comunicado
del movimiento Revolución Ciudadana, la bancada de la Revolución Ciudadana, que es afín al expresidente Rafael Correa y que tiene ya algunos candidatos establecidos para estas elecciones seccionales que se llevarán a cabo este 23 de marzo próximo. Dice, cito brevemente una parte del comunicado, Tatiana, en el que dice: ante renuncia mediante decreto de responsabilidades de Lenín Moreno, gracias a las redes sociales del país se enteró que mediante este decreto ejecutivo renunció normativamente a su obligación constitucional de jefe de Estado. El decreto plantea una nueva organización y funcionamiento del gabinete estratégico, gabinete sectorial y otros espacios de coordinación y seguimiento que ahora están presididos por el secretario general de la Presidencia de la República. Es mucho más extenso. Simplemente destaco esto que es lo más relevante. Esta irregularidad se suma a las muchas que comete Lenín Moreno desde su asunción al cargo. El incumplimiento del plan de trabajo se traduce en falta de políticas públicas, 0 obras cumplidas, afectación a los más necesitados, la economía colapsada, mal manejo de sectores sociales, entre otros tantos retrocesos donde los que pierden son los ecuatorianos. Y como ya decíamos también, Tatiana, los diversos criterios y reacciones de los ciudadanos que no se han hecho esperar. Vamos a ver también qué es lo que ocurre la semana que viene, en donde ya se han anunciado varias movilizaciones en contra del gobierno y especialmente contra el presidente Lenín Moreno, tras asumir no solamente esta disposición a través de un decreto ejecutivo, sino también algunas resoluciones de carácter económico, laboral y social. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas. Vamos a ver qué es lo que sucede. Gracias, Cristian, por entregarnos de manera bien amplia estas reacciones. Buenas noches. Buenas noches. Saludos. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Fausto Jarrín. Él es abogado, es analista, nos acompaña también desde Quito, Ecuador. Fausto, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches a toda la patria grande, a toda Latinoamérica y los sectores y el mundo al que Telesur llega. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad, Tatiana. Gracias a usted, Fausto. Una pregunta, no sé si tiene respuesta, pero por allí sin duda hay que empezar. ¿Por qué el presidente Lenín Moreno toma esta decisión y la manera en que la toma, a través de un decreto? Tatiana, primero que nada quiero expresarle al digno pueblo de Venezuela mi solidaridad por la arremetida que está sufriendo. Segundo, ya entrando en contexto, avergonzarme de lo que el presidente Moreno ha venido demostrando durante estos casi 2 años de gobierno en el que no solamente ha dejado de lado la política internacional que el expresidente Correa con tanto ahínco intentó defender, la unidad de los pueblos, la patria grande. Moreno, pues, no solamente en lo que tiene que ver con lo internacional, ha demostrado su total incapacidad y su entreguismo al neoliberalismo y a los poderes fácticos que dominan el país actualmente, dentro de un esquema que ya nosotros no habíamos visto. El Ecuador estaba liberándose de eso. Y por supuesto, ya en la política interna, Moreno no ha venido gobernando. Tatiana, Moreno ha venido cumpliendo con las pequeñas cuotas de poder que le ha tocado repartir entre aquellos poderes que le han permitido permanecer en el gobierno, pese al derrotero de miseria que va dejando por donde genera sus políticas públicas. Y pues ahora, con el decreto 660, lo que ha hecho es materializar de forma normativa, digamos entre comillas, legalizar esa entrega de la capacidad de gobernar, del gobierno en sí, dejando ahora sí en papeles, digamos, utilizando la elasticidad de las normas constitucionales para realmente delegar el gobierno en 4 pequeños mini presidentes, que son aquellos que ya se nombró en el reportaje y que ahora van a dirigir desde una especie de gabinete estratégico inclusive la decisión de políticas públicas, lo cual es una atribución del presidente, ¿no? Es muy preocupante lo que sucede. Realmente nosotros, no solamente quienes hemos venido defendiendo ciertas teorías políticas, sino la gran mayoría del país ahora sí siente que no tiene un presidente al cargo, al mando del país. Lo que quiero preguntarte, ¿es correcto entonces decir que el presidente se queda sin funciones, casi entonces que sería una figura decorativa?
prácticamente, lamento mucho tener que reconocerlo de esa manera, no sabemos, estamos tratando de analizar qué es lo que le queda a él. Está delegando prácticamente todo y poniendo en manos de ese especie de comité estratégico todo lo que va a vertirse sobre los otros sectoriales para el momento de la toma de decisiones. Creemos inclusive que eso va a generar muchas afectaciones a nivel legal, la seguridad jurídica va a verse afectada, porque este comité estratégico va a poder establecer normas a través de las cuales direccionar la gestión de estos gabinetes estratégicos o sectoriales, y eso es preocupante. La ciudadanía cada día más en el Ecuador se siente en indefensión. Tenemos un presidente que en ciertos momentos ha llegado a niveles de hacer declaraciones xenófobas. Tenemos un presidente que todavía no termina de entender lo que es llevar a cabo el desarrollo de un pueblo. Nos sentimos realmente desolados, nos sentimos solos. El país está dando tumbos permanentemente y no vemos por dónde vamos a recuperar la estrategia, por dónde vamos a recuperar el camino. El país, el Ecuador, está muy preocupado, Tatiana. Algo por preguntarte, ¿y es legal, es constitucional lo que él ha hecho vía decreto el número 660? De hecho, la delegación de funciones es una capacidad que tiene el presidente. Mira, el presidente Moreno se ha pasado 18, 19 meses diciendo que todo lo que el anterior gobierno hizo estaba mal. Sin embargo, lo que acaba de hacer ahora es muy similar a lo que el presidente Correa organizó a través de los ministerios coordinadores y los gabinetes sectoriales, con una diferencia que marca totalmente la forma de gobernar de uno y otro. El presidente Correa era la cabeza de esos gabinetes sectoriales. El presidente Moreno se autoelimina de ese espacio y se transforma justamente en lo que tú acabas de decir, una especie de figura decorativa, y esa es justamente nuestra preocupación. El presidente no puede, no debería autoexcluirse de cumplir con su función, que es ser la cabeza del Ejecutivo, que es ser la cabeza del gobierno. Personalmente creo que la Constitución no le da esa facultad. Creo que al momento de autoexcluirse de ser la cabeza, está afectando la norma constitucional y muchas otras normas de carácter administrativo que considero yo que están atadas a la figura del presidente como tal y no de las delegaciones. Fausto, gracias por ese análisis, por ayudarnos a entender de una manera tan clara, a explicar lo que significa este decreto que se ha conocido hoy, pero que tiene como firma el pasado 5 de febrero. Fausto, gracias y buenas noches. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @Noticia-Telesur, @Tatiana Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana. Hasta el lunes. Hasta el próximo lunes.